Muy bien, Renata. Hemos visto desde el principio en la definición básica del mindfulness que es una técnica realmente muy básica. Se trata de tomar conciencia de lo que hay aquí y ahora, ¿sí? Realmente no tiene mucho más. Es decir, el constructo, la estructura base es eso y poco más. Sin embargo, me consta que hay formaciones larguísimas. Me pregunto, ¿qué se trabaja? ¿Qué se hace en esas formaciones tan largas cuando, insisto, el elemento es muy pequeñito? Atención, conciencia plena y listo, ¿no? Ya. Y extraordinaria pregunta, porque yo también me lo hice la primera vez que fui a una de estas certificaciones. Para mi sorpresa, no nada más es aprender y más allá de aprender, vaciar la casa, literalmente como si estuviéramos en una remodelación donde tenemos que únicamente quedarnos con lo que más nos gusta. Entonces sacamos absolutamente todo. Y en el momento en que sacamos todo, vemos, pero ropa, pero trastes, pero papeles y demás. Y aquí es empezar a depurar cosas que ya no me sirven, es decir, emociones que he venido cargando y que ya no me funcionan. A lo mejor y voy a mandar a arreglar cosas y entonces ahí se vuelve esta resignificación de algunos eventos que pueden llegar a ser extraordinarios regalos para mi propósito de vida. Hay cosas que me encantan y las quiero conservar y las quiero dejar más a la vista y entonces reforzar estas emociones positivas. Pero entonces se vuelve un viaje no nada más de uno, limpiar tu casa emocional, sino también empezar a desaprender cosas que hemos venido aprendiendo a lo largo de todos los años. Desde que estamos en el vientre materno nos han dicho qué debemos de hacer y qué nos tiene que gustar, traernos como un programa precargado. Y está muy enfocado ese programa al hacer en vez del ser. El mindfulness tiene todo que ver con volver a conectar con este ser, lograr esta conexión, lograr irnos a lo básico, pero a veces llegar a lo básico cuesta un montón de trabajo porque nos hemos hecho también preguntas muchísimo más complejas o bien nos han exigido el resultado, la casa, el coche, la familia, cuando a lo mejor y nada más tenemos que irnos a lo esencial. Entonces, por eso se vuelven estas formaciones, porque desaprender es incómodo, cuesta a veces más trabajo que el aprender, porque es romper esta idea, cuestionarla, y además ir en contra un poquito de esto. La otra vez estaba viendo un video que me hizo fascinante de una persona que le voltearon los pedales a una bicicleta y le costó creo que es 10 meses aprender esta nueva manera de cambiar, digamos que la manera de andar en la bicicleta, porque pues llevaba años haciéndolo de la otra forma. Lo sorprendente además es que una vez que le volvieron a cambiar los pedales, el volver a conectar con esto que habían aprendido cuando eran chiquitos le tomó casi nada. Y por lo mismo, es una de las cosas que más tenemos que hacer consciente. Mindfulness, aunque sea esta parte que nos conecta con lo esencial, hemos aprendido tanto a hacer las cosas de alguna forma que el desaprender eso nos cuesta un montón de tiempo y en segundos podemos regresar a estas viejas formas que ya teníamos. Por lo mismo, se vuelve una práctica constante. No es como que ya me fue un retiro y entonces ya voy a vivir en atención plena. Tenemos que estar siempre ejercitando esta increíble posibilidad y habilidad. Y por ejemplo, yo de ahí construí justamente un deck de 50 técnicas para practicar la atención plena. Es decir, necesitamos cosas, píldoras, maneras de hacer que conectemos con esta nueva forma de ver las cosas, aunque sea la manera básica. Y por eso se vuelven tan complejas a veces la implementación de estas herramientas tan básicas. Ujú. ¿Me podrías contar un par de propuestas específicas? Has dicho que tú tienes un elenco Y, de 50 herramientas. ¿Me podrías plantear un par de y ellas? una, por ejemplo, que es spa, ¿no? Vamos al spa y entonces tiene que ver con el soltar, con el pensar y el atender, ¿no? Entonces, cuando suelto, después puedo pensar qué estaba ocurriendo y atiendo esto que está pasando en mi pensamiento para lograr realmente sacar la emoción, ¿no? Hay otra que a mí también me parece formidable,
Y de nuevo, que son pequeñas prácticas que en la cotidianidad ahí está la posibilidad. Y es la caminata consciente. ¿Qué pasaría si ahorita que te vas a parar de tu asiento, ir por un vaso de agua, por un café, en vez de estar atendiendo los 10 pendientes que traes en la cabeza, empiezas entonces a sentir cómo tus pies empiezan a tener contacto con esos zapatos y cómo van entonces haciendo que cada paso vaya teniendo como realmente un sentido y un propósito y vas entonces sintiendo qué está pasando con tu cuerpo y con el resto de tu sistema. De nuevo, hay un montón de técnicas y lo que hago sobre todo es que te ancles en alguna de ellas para que durante el día puedas estar realmente muy enfocado a ella. Está la respiración cuadrada. La respiración cuadrada se me hace también de las más básicas y que seguro no es nada más de mindfulness, sino para cualquier persona que quiera bajar estrés. Consiste en hacer una respiración que tenga exactamente el mismo número de tiempos para inhalar, sostener, exhalar y sostener. Yo siempre recomiendo que hagamos respiraciones de 5 respiraciones cuadradas de 5. Es decir, 5 veces vas a 1, 2, 3, 4, 5 inhalar, 1, 2, 3, 4, 5 sostener, 1, 2, 3, 4, 5 exhalar, 1, 2, 3, 4, 5 sostener. Y estas respiraciones lo que nos hacen es, de nuevo, reducen nuestro cortisol, nos ayudan a empezar a conectar con nuestro cuerpo y seguramente y en esta tranquilidad podemos vivir este proceso de conciencia que es el que buscamos, pasar de la biología a la elección y a la conciencia. Ahora comprendo que entonces el mindfulness es un concepto muy pequeño, las herramientas para ir apartando la maleza y llegar a uno mismo pueden ser muchas y supongo que muy variadas. Muy variadas Última y de, pregunta. perdóname, y bueno, vamos a enfatizar que se componen de práctica formal, la meditación formal y estas técnicas que nos ayudan a estar aquí y ahora todo el tiempo. Una pregunta más sobre el mindfulness y ya pasamos al siguiente tema. Eh, Mindfulness, ya su propio nombre nos habla de que es un trabajo mind, ¿no? Aquí estamos en body mind, sí. Nuestro concepto es siempre esa idea de unir, de contemplar a la vez cuerpo y mente, de integrarlos, ¿sí? Por eso además nuestro logotipo es un difuminado, ¿sí? Porque el uno se pierde el otro y el otro en el uno, ¿no? Entonces, mindfulness en principio en su nombre trae claramente la palabra mind, pero está clarísimo que tiene unos efectos sobre el cuerpo, sobre body, ¿verdad? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué dice la investigación sobre los efectos del mindfulness en el cuerpo? Me encanta esta pregunta porque uno, el saber que hoy tiene impacto la meditación en el cuerpo se me hace fascinante. Y dos, saber sobre todo que antes se consideraban como entidades completamente aisladas y en esta parte tan purista únicamente la mente dirigía la vida y ya, y entonces el cuerpo, bueno, el cuerpo qué, o las emociones qué, ¿no? Y hoy la ciencia, desde investigaciones, a mí se me hacen fascinantes las que Damasio ha traído a la mesa. Este argentino lo que vino a romper es la idea de que primero era el pensamiento antes que la emoción y le vino a cambiar como todo al proceso, sobre todo de construcción, donde de hecho la emoción es antes que el pensamiento y después la conciencia es lo que desarrolla o activa a la vez otro tipo de emociones que yo ya le llamo sentimiento, pero creo que las investigaciones más ricas tienen que ver con esta complicidad y sobre todo complementariedad que tiene tanto la mente como el cuerpo, como las emociones. Si lo vemos desde un lugar como muy romántico, el cuerpo, la mente y el corazón. Y tan es complementario que una de esas investigaciones está muy enfocada a la inteligencia cardíaca, donde hoy se sabe que hay neuronas dentro del corazón y esas neuronas tienen también un sistema de toma de decisión sumamente depurado, que no cargan ni creencias ni prejuicios como la mente a través de nuestro proceso de percepción, sino desde un lugar como sumamente intuitivo y sin caer en esta parte intuitiva desde una definición como muy mágica, sino porque también hoy la ciencia ha definido la intuición como todos estos patrones de decisión que tiene nuestro cerebro por una experiencia previa,
Pero aquí lo digo desde esta sabiduría que sabemos que algo está bien y que podemos decidir. Entonces, la ciencia hoy viene a uno decir ni una ni la otra, sino todos están jugando en la misma cancha para el mismo, digamos que equipo. Y cuando uno entiende eso, creo que entonces dejamos de ponerle toda la atención y toda, digamos que la medallita a la mente, porque de nuevo, una mente no la podemos tranquilizar a menos de que un cuerpo esté tranquilo, pero también no podemos hacer mucho con el cuerpo si no sabemos también entrenar a la mente. Entonces, juega todo de una forma tan increíblemente interconectada que a mí es en donde creo que el concepto de alquimia hace todo el sentido, porque esta alquimia es la que viene entonces a transformarlo. Y la ciencia hoy entonces viene a contarnos que efectivamente hay efecto en cuerpo, pero que el cuerpo además tiene un efecto en la mente, pero que además la emoción tiene un efecto en el cuerpo, pero además que la mente tiene un efecto en la emoción. Entonces, qué maravilloso porque hoy sabemos que todo tiene un efecto y que en la medida en que podamos jugar nuestras piezas de una forma colaborativa, vamos a tener mejores resultados. Ujú. Sí, en ese sentido, el espíritu moderno tiene más dificultades, creo, para esa unión. Parece que nos vamos acercando, pero realmente los antiguos sí que vivían mucho más nítidamente y sí que comprendían. Además, creo que no tenían que hacer ningún esfuerzo para ello. No había otra manera de entender las cosas más que unificadas, ¿no? Y en ese sentido te devuelvo el regalo que me has hecho antes con tu palabra, incorporar, te devuelvo un regalo por medio de otra palabra, que es la palabra corazón, y toda la información que los antiguos depositaron en sus variantes. La palabra corazón viene del término latino cor cordis, ¿sí? Si cogemos esa raíz, cor cordis, veremos que los saludos cordiales son los saludos de corazón, los que se dan de corazón. El recordar, sí, que además es común en el inglés y en el castellano, el botón de record, de rec, ¿sí? Recordar es volver a pasar por el corazón. No es tanto un proceso mental, intelectual, sí, para los antiguos, ¿sí? La concordia, la cordura, estar cuerdo, ¿sí? No solo es un proceso mental. La cordura tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el equilibrio del corazón, con la estabilidad del corazón, ¿sí? Acordar, algo tan bonito como acordar, es algo que se hace de corazón a corazón, ¿sí? Y muchas otras, coraza, corteza, acordes y muchas otras palabras que utilizamos a diario y que tienen la raíz corcordis, la palabra corazón de fondo, y que nos hablan de cómo comprendían los antiguos, cómo comprendían la importancia, no del corazón, del cuerpo en general, en el ser y en la manera de ser y en la forma de ser, ¿no? Eh, te, Muchas te regalo, gracias. no sé si te gusta también, veo que si has usado la de incorporar y has hecho ese énfasis, seguramente te guste el lenguaje y la etimología que tiene sentido y que trae sentido. Bien, te hago una pregunta sobre algo que hemos hablado antes en nuestra conversación privada. Bueno, que hemos hablado, que me has contado y me ha parecido muy interesante, muy bello y que me gustaría que lo vuelvas a contar para que puedan escucharlo todos. Y es la metáfora del carruaje, ¿sí? Que me ha parecido bellísima y me ha parecido muy útil a la hora de que las personas puedan comprender cómo funciona un ser y sus instancias, ¿no? Me encanta y justamente tiene todo que ver con lo que hablábamos ahorita del mundo de la ciencia que nos invita a incorporar todo este mundo y más bien como a trabajar en equipo. Y bueno, esta metáfora justamente nos habla de el carruaje que está transportando a un amo que está conducida por un conductor y está jalada por un caballo. Cada una de estas cuatro, digamos que características, es una metáfora que equivale a el cuerpo, la mente, alma y al corazón o a las emociones. El amo es el alma, es el que va dentro del carruaje.
pero este amo está siendo transportado por este carruaje que es el cuerpo. Sin este carruaje, pues el amo no podría llegar al lugar, al propósito, al destino que quiere. El conductor es la mente, es el que va diciéndole entonces al caballo cómo tiene que ir o hacia qué dirección se tendría que dirigir. Entonces, a mí me encanta porque el caballo después simula justamente estas emociones, que es esa fuerza, es lo que nos lleva a movernos. Emotion, energía en movimiento. Entonces, cuando entendemos todo esto, sin caballo el carruaje no se podría mover, sin un conductor este caballo estaría desbocado, sin un carruaje, pues imagínate, la moto se quedaría ahí sentadito todo el tiempo, sin amo, ¿para qué entonces sirve este carruaje o este conductor o este caballo? Entonces, cuando vemos esta metáfora, a mí se me hace alucinantemente hermosa. De hecho, es como inicio un journal que llevo trabajando 2 años justamente para abrazar las emociones y transformarlas. Ya está en audiolibro en la plataforma de Vic, en mi link ahí lo puedes encontrar, pero sobre todo lo que buscaba es que iniciáramos con esta conciencia de que nos han dicho que las emociones son malas, cuando en realidad sin la emoción no podríamos movernos, no tendríamos la motivación para llegar a ningún lugar. No, pero es que la mente es todo. Sí, es gran parte, es el que lleva, es el que dirige, pero de nada sirve tener un superconductor si no tenemos un super carruaje que tiene la llanta ponchada porque no va a llegar a ningún lugar. Tendrás la mejor mentalidad, pero estás enfermo, te duele algo, no estás lográndolo, pues, o sea, no va a haber manera de que llegues a ningún lugar. Entonces es abrazar esto que hoy la ciencia además comprueba que sí, sí es como funciona, pero es de un lugar también como muy mágico y darle sobre todo el espacio a cada una de estas áreas en los momentos necesarios. El amo habla con nosotros a través del cuerpo, a través del rostro. En la meditación es una manera de contactar de una forma fascinante con el amo. El cuerpo a través del movimiento, esta parte como de constante mantenimiento y que además aquí en Body Mind y en los otros canales que tienen, se me hace fascinante porque sin el cuerpo no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? La mente, el leer estas páginas constantes, el aprender a estar en calma, en mindfulness, aunque no logres mindfulness, efectivamente es para la mente, aunque también es para escuchar el cuerpo. Y bueno, las emociones, sí necesitamos entrenarnos para ir de la reacción a la respuesta, del instinto a la conciencia. Y sobre todo empezar a crear una vida que no se vuelva nada más desde un intelecto emocional, sino empezar a construir una inteligencia emocional aplicable a resultados tangibles en nuestro día a día. Ujú. Muy bien, muy interesante. Bien, vamos a pasar al tema de la comunicación facial, que hemos estado hablando antes privadamente y ya me has adentrado un poco a cuál es la línea que sigues. Yo también tengo formación en diagnóstico facial, mucho más orientado a la parte, vamos a decir, médica o de salud física, pero creo que tienen elementos bastante comunes. ¿Cuál es la perspectiva desde la que trabajas la comunicación facial? Y me encanta que dices que tienen mucho en común. De hecho, la línea que yo sigo, que es el taoísmo, surge su estudio también con fines de diagnóstico de salud, cuando los hombres no podían tocar a mujer ajena y estos hombres eran estos doctores que justamente trataban la salud de la gente. Entonces lo que hicieron fue buscar maneras para hacer estos diagnósticos y uno de ellos es el rostro. Es decir, cada facción está conectada con un órgano del cuerpo y lo que hacen los chinos es que lo asocian a 5, digamos que sistemas o 5 elementos, así le llaman ellos. El elemento agua, madera, fuego, tierra y metal. Cada uno de estos elementos está compuesto por diferentes órganos, diferente en la clasificación que como nosotros. Es decir, el metal, por ejemplo, está asociado a la emoción del duelo. Esta emoción, todo lo que tenga que ver con dejar ir, nos va a ayudar como a englobar estos órganos en él. Por ejemplo, la piel, ¿no? Por ahí transpiramos, los pulmones, inhalan, exhalan, el colon, de nuevo, todas estas cosas que estén conectadas con esas emociones, porque desde la perspectiva oriental, las enfermedades son la sobreutilización o la poca utilización de alguna emoción que genera entonces estancamientos energéticos en los meridianos. Entonces la cara, al también ser una forma de entender la emoción en una expresión muchísimo más también obvia,
porque yo a través de mi expresión facial estoy comunicándote la emoción, lo que va haciendo es que va transformando desde los músculos faciales, desde las facciones, pero evidentemente las arrugas, genera coloraciones. Entonces, la perspectiva que yo, digamos, que manejo, tiene como 4 vertientes de lectura que es sumamente interesante. Uno de ellos es las facciones que nos comparten talentos. Estas facciones pueden traer como una carga genética que, ejemplo, si alguien vivía en un clima con muchísimo frío, va a necesitar una nariz mucho más larga para que en el momento en que respire entre a los pulmones con una temperatura un poco más caliente y entonces no después generar algún tipo de infección pulmonar. Y entonces eso hacía que estas características le implicaban a la persona salir a conseguir comida o bien prever y administrar mejor sus recursos. Y entonces las narices largas, desde la parte del talento, nos habla de gente con mucho liderazgo, que tiene esta posibilidad de planear, que además está como también acostumbrado a batallarle mucho más para lograr un objetivo y que por lo mismo se vuelve líder. Y de nuevo nos va platicando de talentos que se pueden volver nuestra mayor virtud o nuestro mayor defecto. Tenemos la parte de arrugas, que se vuelve una brújula emocional por ser emociones contenidas, por haber yo utilizado de más cierta emoción. Para mí, lo rico de esa lectura es saber que puedo entonces hacer una transformación de pensamiento para que ya no conecte con esa emoción y yo mismo empezar a transformar mi cara desde una transformación de conciencia. La tercera son coloraciones clasificadas en diferentes colores, el rojo inflamación, el amarillo, verde, intoxicación, el morado, café, esta parte del estancamiento emocional, el blanco también, cosas que me duelen tanto que las prefiero dejar a un lado. Y dependiendo en la parte de la cara en donde están, vamos a hacer entonces un diagnóstico de la emoción que he utilizado de más y que me puede hoy a lo mejor estar generando desde un tipo de inflamación ya en cuerpo, pero también hasta un tipo de malestar emocional que puede después tener un impacto en mis relaciones. Y el cuarto, que a mí se me hace apasionante, que es la cara en movimiento, son estas pequeñas reacciones que voluntaria o involuntariamente me van platicando de la opinión que tiene la persona. Y de esa forma yo es como puedo empezar a crear un diagnóstico integral del ser. Desde lo que es, desde lo que fue por las opiniones que ha tenido de su historia que se interpretan o también se materializan a través de un mapa facial que está asociado con edades, hasta lo que puede llegar a ocurrir en la cara y no en la cara, en la vida de la persona, por una simple lectura de patrones de comportamiento que ha tenido. Por eso, lectura de rostro desde la perspectiva que yo tengo, es la posibilidad de generar una alquimia, no nada más en la cara de la persona, sino en la vida de la persona, a través de transformaciones que van en lo profundo, en el corazón. El proverbio chino que lo, digamos que lo abraza es que cuando cambias tu corazón, cambia tu cara, pero sobre todo cuando cambia tu cara, cambia tu destino. En la rama que yo he estudiado, la fisiognomía, que creo que tiene un origen común, ¿eh? Se divide la cara en tres zonas, la frente y cejas, que es la parte mental, la parte media, que es la parte emocional, la parte instintiva, y obviamente los órganos también tienen mucho que ver con eso, ¿no? En la que tú trabajas también, cada parte, las orejas tienen que ver con algo, la nariz, los ojos, la boca, ¿tienen un sentido diferenciado? Sí, muy diferenciado y me encanta que dices esta de las 3 zonas, porque para mí ahí están los lenguajes que hablamos para tomar decisiones. Y yo siempre he dicho que no hay un mejor lenguaje que el otro, pero cuando tenemos esta herramienta que para mí tiene que ver con conciencia, nos puede llevar a comunicarnos mejor con las personas que tenemos enfrente. Yo, por ejemplo, me casé con una persona muy mental, es decir, con una persona que tiene una frente muy amplia. Las personas mentales necesitan datos y tiempo para tomar decisiones. Entonces, imagínate que nos invitan a una fiesta y le digo, ay, ¿qué crees? Nos acaban de invitar ahorita a una fiesta, vamos. Mi marido, que a lo mejor es sumamente mental, lo primero que hace es y se va como congelar. No, 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 pero ¿quién? ¿Pero a qué hora? ¿Pero cómo nos vamos a ir? ¿Pero qué? Y se va a histerizar y a lo mejor me dice, no, mejor no vamos. Porque esta frente es un lenguaje que requiere tiempo y requiere datos para que la persona, digamos que diga, ok, sí, vamos el sábado a la reunión, va a ir tal persona, a tal hora, entonces ya puedo organizar. Entonces, estas 3 zonas, que me encanta que lo acabas de mencionar, son lenguajes de cómo tomamos decisiones y que puede facilitarnos muchísimo las relaciones con la gente cercana a nosotros, pero también hasta con nosotros mismos,
porque es así como, ah, ya entendí. Me obligo a veces a querer tener datos cuando en realidad pues lo que necesito es a lo mejor escuchar qué es lo que me late o qué no me late. El segundo segmento que va, por ejemplo, del entrecejo a la base de la nariz, cuando tienen mucha altura comparado con los otros dos segmentos, es gente muy práctica. Entonces, si tú llegas y le pones un contexto histórico con datos, comparativos, testimonios, te van a decir, no, a ver, yo lo que necesito es la solución. ¿Cómo logro esto rápido, eficiente, ahorrando palabritas que les fascina al grano? Lo vas a lograr. Entonces, con una persona práctica es, mira, vamos a tener una fiesta, pero ya conseguí ahorita quien nos lleve y nos van a regresar y no te preocupes porque ya pedí la comida que nos llegue también allá. Padrísimo, ¿no? Si esa es como su necesidad. Entonces, este tipo de personas, cuando tú les preguntas qué necesitas, y tú se los, digamos que solucionas, vas, pero 10 pasos adelante de ellos. Y la tercera zona, que tú le llamabas instintiva, yo le llamo intuitiva, se vuelven personas que tienen entonces de la base de la nariz a la base de la barba digamos que altura mayor que las otras dos zonas. Y somos, porque yo estoy en esa categoría, personas que a través de lo que sentimos, nosotros tomamos decisiones. Para nosotros es importante, sí, a lo mejor el número para tomar la última decisión, pero lo más importante es la conexión que yo tengo con las otras personas. ¿Me late o no me late? Sí me late. ¿Estoy o no? Sí, sí me late. Creo que lo podemos hacer. Pero de nuevo, desde una perspectiva que hoy además la ciencia también comprueba que hay un montón de estudios, se conoce como inteligencia intuitiva. Uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, tiene todo un libro que se llama Blink y que te comparte entonces un montón de investigaciones que se han hecho alrededor de todo este mundo donde se pensaba que no tomábamos decisiones, sino que con el estómago, pero en realidad sí hay un proceso interesantísimo de esa toma de decisión. Entonces, pensamiento, datos, tiempo, soluciones, emociones. Y cuando tienes entonces los tres lenguajes, tú deberías hablar los fluidos para que cuando tengas a una persona enfrente de ti, puedas dar un argumento que le facilite esa toma de decisiones. Renata, pero voy a medir, eso me lo preguntaría un mental. Yo le preguntaría como una intuitiva, no, en realidad es la parte como que a lo mejor tenga mayor altura. Un práctico le diría, cierra los ojos y ábrelos, y la zona que más, digamos, que te llame la atención, esa zona es a la que le vas a hablar o le vas a dar el speech. Pero yo siempre diré, si quieres dar en realidad como una presentación de ventas o quieres vender lo que quieras, empieza por conectar, después habla de la solución y después da los argumentos de datos, de información que le pueda ayudar a la persona a tomar decisiones. Pero aquí sí hay un montón digamos que de mapas. Este mapa me fascina porque ayuda a ventas, ayuda a negociar mejor, ayuda a tener una mejor comunicación en pareja. Y creo que es algo como una herramienta súper práctica que puedes aplicar ya y sobre todo salir a comprobarla, que es lo que siempre digo, no me creas nada, sal y comprueba. Qué bueno, qué bueno. Al respecto, eh, ¿qué sucede con las asimetrías? Es decir, hay personas con una mandíbula muy torcida, con un lado de la frente más salido, con una oreja como yo. La oreja derecha es bastante más grande y más alta que la izquierda. Hay personas con un ojo más abierto, con una ceja más elevada, ¿sí? Hay muchas asimetrías faciales. ¿Qué sucede con las asimetrías? ¿Qué pasa ahí? Yo siempre he dicho que todos los seres humanos somos doble cara. La simetría está muy asociada a un concepto de belleza, pero aunque sea en algo sumamente chiquito, vamos a encontrar alguna simetría. La cara se divide en dos zonas, en la parte pública y en la parte privada. Es de las cosas que yo más difiero de algunas otras áreas del conocimiento de lectura de rostro. La línea que yo sigo, sí, sobre todo hace mucho énfasis en que la parte izquierda tiene que ver con la parte privada y la parte derecha tiene que ver con la parte pública. Es decir, la parte derecha, cómo soy con el mundo, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en mis relaciones sociales, cómo me ve la gente, mi imagen pública. La parte izquierda, cómo soy realmente, cómo soy en cortito con mi pareja, con la gente más cercana, cómo es mi identidad. Como a mí me encanta buscarle, porque a veces no es como que me digas algo y ya te lo compré, soy bastante escéptica. La forma en como yo comprobé que estos dos lados me hacían sentido es por la teoría de los hemisferios cerebrales de 1900,
Me parece que 87 gana Larry, este investigador, un premio Nobel por ese hallazgo, y que funcionaba de los hemisferios con esta teoría cruzada. El hemisferio derecho dirigía todo mi lado izquierdo y viceversa. Y el lado izquierdo del cerebro, que maneja entonces mi lado derecho, es esta parte muchísimo más racional, mucho más matemática, mucho más, pues sí, como más pensada versus el lado derecho, que tiene que ver con esta parte de la creatividad, de la conexión, de esta parte como muchísimo más, pues sí, como de más conexión con uno mismo. Entonces, yo al entender eso dije, a mí me hace sentido que esta teoría entonces, de nuevo, el lado derecho es la parte pública y el lado izquierdo es la parte privada. Una vez entonces que tenemos como esta diferenciación, dependiendo de en qué lado esté la asimetría, tendríamos entonces que hacer una interpretación de en qué lado está la asimetría y qué significa esa asimetría para sacar una conclusión. Ejemplo, los ojos muy abiertos significan un corazón muy abierto. Si hay un corazón más cerrado, estamos hablando que la persona entonces se está volviendo mucho más analítica, a lo mejor un poquito más cerrada, más lejana. ¿En qué lado de la cara está? En el lado izquierdo está el ojo cerrado. Entonces tendríamos que hacer la interpretación. Paso 1, ¿en qué lado está? Izquierdo, el lado privado. Paso 2, el significado de la facción. En su lado privado está entonces siendo un poquito más cautelosa, y ahí lo interesante es encontrar la razón por la que está siendo más cautelosa. Oye, estás ahorita cerrando tu corazón. No es que esté cerrada porque sea una mala persona. Para mí ahí aplica también ver la cara con una compasión increíble y una curiosidad increíble para entender qué es lo que le ha llevado a hoy tener el ojo un poco más cerrado en su parte personal. A lo mejor ya está transitando por un divorcio, a lo mejor ya acaba de fallecer alguien cercano, a lo mejor ya está pasando por un duelo personal donde ya no entiende exactamente quién es o qué quiere. Y ahí radica la posibilidad de hacer una transformación o una sanación, sobre todo de raíz, y no nada más viendo digamos que la consecuencia. No es nada más, híjole, es que tienes el corazón bien cerrado, qué mala onda. Entonces, si yo llego y ahorita quiero ser tu amiga, entonces me vas a sacar la lengua y ya nunca vamos a poder conectar. No, es más bien cómo podemos otra vez generar a lo mejor un entorno de confianza donde la persona pueda volver a hacer que su ojo se abra, porque la cara está cambiando constantemente. Por eso yo amo la perspectiva taoísta, porque no juzga, únicamente hace una lectura que te ayuda, un diagnóstico que te ayuda a ponerle el aceite correcto, o cambiarle la llanta o hacer el ajuste necesario para regresar a la cara original, que para nosotros es el reto. La cara original es con la que nacemos, sin máscaras, sin expectativas, sin miedos, sin corazones rotos, sin todo esto, sino cómo regreso a esta parte pura de conexión, de amor, que me va a ayudar entonces a ser. Por eso, aunque parecieran que me dedico a cosas como muy separadas, mindfulness y lectura de rostro, para mí, lectura de rostro es el diagnóstico. Mindfulness me puede ayudar a tener justamente la habilidad de transformar esto que estoy viendo para darle entonces las herramientas a cada persona de conectar con su poder personal y tener la vida que tanto quiere. Pues Renata, yo creo que con esta respuesta tan redonda, que además une de una forma tan bella tus dos áreas de trabajo y de desarrollo, vamos a concluir esta entrevista. Te agradezco de verdad, de verdad, de verdad haber estado aquí. Además, los que lo han visto el directo ya saben que hemos tenido un problema y se me ha vuelto a caer la emisión, pero bueno, hemos continuado, hemos hecho la grabación, hemos repetido alguna pregunta. Así que, bueno, gracias, Renata, por tu buen talante y tu tolerancia, ¿de acuerdo? Y muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en la próxima.